Buenos días, amigos de Explora. Mi nombre es Odette Aramendi, soy residente en medicina interna aquí en Alemania y en esta oportunidad tengo el placer de estar acompañada de un gran colega, un gran amigo. Él es Friedrich Bellingroth. Estudiamos juntos en la Universidad de Colombia y bueno, les voy a dejar con él para que él se presente. Hola, mucho gusto. Espero que tengan un excelente día. Como ya Odette dijo, mi nombre es Friedrich Bellingroth. Estudié en la Universidad del Norte, con ella nos graduamos juntos y pues yo me vine a Alemania en el 2017, febrero, marzo más o menos, y había empezado a estudiar alemán 6 meses antes y bueno, ahora gracias a Dios estoy en mi segundo año de especialidad en neurocirugía y bueno, vengo a hablar con ustedes sobre mis experiencias y pues en la información que les pueda servir con mucho gusto. Yo creo que algo les tuvo que haber llamado la atención y es su nombre. Cuando yo estaba en la universidad recuerdo que me costaba muchísimo pronunciarlo y yo creo que es el día de hoy todavía me cuesta y estoy segura que muchos de nuestros compañeros todavía ni siquiera saben cómo pronunciar tu nombre. ¿De dónde salió? O sea, porque todo el mundo podría pensar que eres alemán. Pues la verdad es que yo tampoco sabía pronunciar mi nombre, sino hasta que empecé a hablar alemán, porque pues obviamente el Aussprache, el acento y eso, como lo dice uno, es diferente. Y bueno, tengo familia alemana, es decir, mi abuelo y mi abuela, pues mi abuela era 100% alemana, mi abuelo nació en Colombia, pero se crió en Alemania o estudió en Alemania, se conoció con mi abuela y se la trajo para Colombia. Pues hacer la historia corta, mis papás, o sea, la generación de mi papá, mis tíos, solo aprendieron un poquito de alemán y no lo siguieron. Y bueno, nada, yo después de haberme graduado tuve pues mi ejemplo a seguir o pues mi mentor, por decirlo así, el neurocirujano, el doctor Name. Él estudió en Alemania y él me dijo, pues tú eres prácticamente alemán, tienes papeles alemanes, deberías irte a Alemania a hacer tu especialidad allá. Y lo tomé en cuenta y lo hice así. Y bueno, por eso estoy acá y empecé, como ya lo dije, 6 meses antes de venirme, en el 2016, antes de graduarme o después de graduarme, hice curso intensivo con una profesora y nada, después me vine acá a ver qué pasa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de aprender alemán. Cuando llegaste a Alemania, ¿entendías a todo el mundo o al principio notaste, sí, me costó un poco? ¿Cómo fue eso? No, nada, para nada. Tú llegas a Alemania y tú crees que porque hiciste 6 mesecitos ya te la bandeas todo, pero nada. O sea, tú llegas y es a estrellarte, pero eso sí, llegas a estrellarte con la realidad de que tienes que estudiar más. O sea, te motiva a estudiar más, te motiva a aprender más. Y yo tuve pues la dicha de que tengo puedo decirle tío, es primo de mi papá, que él es alemán y me quedé con él el primer mes y medio, me quedé en su casa y con él pues practicaba un poco y más que todo era en inglés porque al principio yo no podía mantener una conversación en alemán, pero ya poco a poco y después de hacer los cursos intensivos en el Goethe, pues llegué a un punto de que pude empezar a hacer hospitaciones. Hice una hospitación en Mainz, en la Universidad de Frankfurt am Main Universität, y después en el hospital en el que quería empezar, que es en el que estoy ahora, en la Universidad de Dresden, y en el Klinikum Dresden, y bueno, gracias a Dios todo va muy bien por ahora. Excelente. Y bueno, me imagino también cuando llegaste a los hospitales, que todavía estabas aprendiendo este tema del alemán médico, ¿te costó hacerte entender con tus colegas o cómo fue esos primeros días como hospitante? Como hospitante, pues gracias a Dios estuve, y eso es algo que les recomiendo a todos antes de que queden en la universidad, que ellos quieren de verdad, hagan los errores, cometan los errores, que de los errores se aprende, pero en otro hospital. En otro hospital, sí, para que no se les dañe la imagen, por decirlo así, porque al fin y al cabo la primera impresión es lo que a ellos les vale mucho. Y claro, pues yo aproveché ese mes que estuve en Mainz para hablar e intentar expresarme, y la gente, pues gracias a Dios, conté con la suerte, porque también eso es de suerte, con quien te encuentres en el camino, y eran muy, pues
amigables, ayudaban, cuando uno cometía los errores te corregían. Igual aquí los alemanes son muy, muy, muy respetuosos y ellos te preguntan si quieres ser corregido, porque hay gente que le molesta que los corrijan, pero si no, ¿cómo vas a aprender? Entonces ellos te preguntan si te puedo corregir, y yo claro que sí, obviamente, si no, no aprendo. O sea, eso es clases de alemán gratis, hablar con un alemán. Así es. Corregir. Entonces siempre aprovechar. Quiero aclarar lo que es una hospitación. ¿Puedes explicarnos o contarnos una hospitación para que Pues una hospitación es como, no sé si algunos de ustedes han pensado ir a Estados Unidos, y eso es como una observership. Tú llegas y es a observar. Depende del médico, depende del residente, depende del interno, si te dejan hacer algo, sacar sangre o revisar a un paciente y esas cosas, pero dentro de lo que es la hospitación es llegar a ver cómo funciona el hospital, ver cómo funciona el sistema de salud, cómo se organizan, por lo menos en mi parte, la parte quirúrgica, cómo se prepara un paciente para una cirugía, la parte de la conversación con los pacientes. Al principio, obviamente, si no tienes el nivel de alemán no lo vas a poder hacer, pero te ayuda para que entrenes el oído, que es lo más importante. Y sí, eso es lo que es una hospitación. Hay hospitaciones pagas, hay hospitaciones que son, pues nada, freiwillig, que tú llegas y al gratín, por decirlo así. Y nada, y ahí es que es lo que yo les puedo decir. Yo obtuve mi puesto pues por mostrar interés, porque yo fui como hospitante sin paga y me quedaba, era el primero en llegar y el último en irme, y siempre estaba pendiente en lo que pudiera hacer e intentaba presentar pacientes, intentaba mostrar interés, hablar sobre los temas, hacer preguntas en las rondas. Eso es lo más importante, y aquí lo que necesitan es médicos, pero no médicos flojos, sino médicos con interés, con ganas de trabajar, y eso es, por eso gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en lo que estoy, y bueno, así sigo. Y bueno, ya sabemos entonces que un tip muy importante es que cuando queremos ingresar a nuestra residencia y hacemos estas hospitaciones o no sé, como prácticas, podríamos también llamarlo en español, mostrar interés y bueno, ser empático con el jefe, los colegas, porque realmente ellos quieren ver si tú vas a ser un posible colega para ellos, si ellos te van a invitar a que trabajes para ellos. Y más cuando uno está en las condiciones como extranjero o, por ejemplo, con un permiso de trabajo temporal. Quizá el juego cambia un poco cuando uno ya tiene la aprobación como tal. Si me equivoco, me puedes corregir. No, sí, es 100% así. Cuando uno ya tiene la aprobación, pues como quien dice, te hacen una hospitación de un solo día o de día y medio. Y ya depende del jefe, porque el Vorstellungsgespräch, la presentación, como tú de ir a presentarte, mira, mucho gusto, mi nombre es tal, quisiera aplicar a un trabajo acá. Eso lo tienes con el jefe de la clínica siempre, o con el Stellvertreter, o sea, su mano derecha, por decirlo así. Y ellos son los que te dicen si están interesados, te hacen un tour y una hospitación de un día en el hospital. Pero ya con aprobación ya eso no es nada, eso es simplemente decir, sí, trabajas aquí, ok, perfecto, firmas contrato y a la semana o al mes o a los 2 meses, cuando tú digas, empieza. Y muchas veces el médico puede incluso hasta escoger, puede hacer varias prácticas o puede presentarse en varios hospitales y al final él mismo decidir a dónde quiere ir. Claro, no, porque es que por aquí no es como en otros países que la demanda es mucha. Aquí no hay tantos médicos como para que el hospital se dé el lujo de decirte no te puedo esperar. Hay obviamente la diferencia de si vas a un uniclinic o si vas a ir a una clínica normal, que la diferencia es que una clínica universitaria, aquí en Alemania, el hospital, como ya en muchos de los videos de Explora lo han dicho, aquí el hospital no es el que te da la certificación de tu Facharzt, de tu especialidad, sino que lo da el colegio médico. A ellos es que tú te vas a presentar el momento de hacer la prueba para poder pasar tu examen de especialidad, y ellos son los que te otorgan, es decir, en el estado en el que te encuentres, más no en el hospital. Por eso es que uno en Alemania puede cambiar de hospital. Exactamente, entonces ahora sí pues pasamos a todo este tema de tu vida como residente de neurocirugía. Nos comentaste que ya estás en el 2.º año. ¿Cómo es tu día a día? ¿A qué hora entras? ¿Cómo son tus turnos? ¿Entras a cirugía? Pues sí, obviamente eso depende. Yo en estos momentos estoy en IMC, Intermediate Care Station, que es entre cuidados intensivos y hospitalización. Está ese paso entre los dos.
y como estoy en esa parte no puedo entrar tanto a cirugía como quisiera, porque obviamente tengo que estar a cargo de los pacientes que están a mi cuidado. Pero del resto sí, uno empieza a las 7:15 de la mañana, empieza la ronda. Esa ronda pues puede demorar 20 minutos, media hora, dependiendo de la cantidad de pacientes y lo complicado que estén. Después pasamos a las 8:05, empezamos con Frühbesprechung, que es la primera conversación que se tiene pues en mi especialidad con radiólogos, nuestros jefes, los jefes, los Oberarzt, que son los jefes de cirugía y así, para ver los casos que se vieron el día anterior, los casos que se van a operar el día actual y preguntas o casos especiales que hay que pues, conversar o discutir. Después de eso se sigue y se hace una ronda con la jefa, que en mi caso es una jefa, la jefa de la clínica de neurocirugía, y con ella se hace la ronda pues por cuidados intermedios, que es donde estoy yo, pacientes privados y los cuidados intensivos. Después de eso se preparan los que tienen que ir a cirugía, pues entran a cirugía, y los que no se quedan en el hospital, en sus partes, en sus divisiones, haciendo lo que les toca hacer, las cartas de salida, las evoluciones, los medicamentos, cualquier intervención que haya que hacerle a un paciente que no sea quirúrgica, por ejemplo, quitarle los drenajes, los puntos, ver cómo están las infecciones en caso de que tenga infección, etcétera, etcétera, etcétera. Y al resto, al final del día, depende del día, se hace pues un Fortbildung, es decir, vas y haces se presenta algún tema o algo que ya está preparado, ya está dividido pues para todo el año, cada quien tiene su turno y son presentaciones de 45 minutos. Y después a las 5 de la tarde ya es la Feierabend, que es salida a la casa. Dependiendo si tienes turno o no tienes turno, te tienes que quedar. En mi hospital pues hay dos tipos de turnos, Hausdienst y Rufdienst, que es Hausdienst de 24 horas y eres el encargado de toda la clínica de neurocirugía. Cualquier problema, cualquier emergencia, cualquier llamado, cualquier problema, te llaman a ti. Y Rufdienst es el que llega para ayudar en caso tal de que haya que operar, porque el que está de 24 horas no opera, sino que el que está de llamado. Y está obviamente un Oberarzt que está encima tuyo, que es el que toma las decisiones finales cuando tienes dudas. Obviamente al principio, cuando estás empezando, lo llamas 20 veces en la noche, pero ya después, con el pasar del tiempo, te das cuenta que cuáles son las prioridades. Y bueno, la verdad es que lo único es no tener miedo, sino miedo lo vas a tener siempre, pero es, por decirlo así, tenerte fe y saber que lo que estudiaste está bien y presentarle tu plan de trabajo al especialista y no preguntarle y llamarle qué hacemos, sino decirle, jefe, mire, tengo esto y esto, yo creo que deberíamos hacer así, así, así y así, y está de acuerdo, y él te dirá si está de acuerdo o no, pero nunca llegues diciendo qué hacemos, eso lo detestan. Entonces es mejor, aunque sea falso lo que vayas a decir o que no sea el camino que debas coger, él te lo corregirá, pero por lo menos diste un paso. ¿Puedes contarnos un poco cómo es la relación con tus compañeros, con tus jefes? Pues la verdad es que yo tuve la oportunidad de conocer el hospital en Mainz y no es que le tenga nada en contra de ellos, pero el ambiente de trabajo allá no me gustó, o sea, muy monótono, muy, pues, por decirlo así, muy lento la forma en que hablaban, o sea, no vi una sonrisa en todo el día, en todo el mes que estuve allá, muy poco. En cambio, mi primer día en este hospital en el que estoy ahora, o sea, todo el mundo estaba feliz, todo el mundo sonriente, hacían chistes el uno con el otro. Al final tengo muchos amigos en el hospital, me llevo en mis tiempos de cuidado intensivo, que duré 1 año y medio en cuidados intensivos, pues me llevo súper bien con todos ellos y bueno, o sea, la verdad es que mientras seas buena persona, pues la gente te va a tratar bien aquí. O sea, eso no tienes problema con eso. Exacto. ¿Y cómo es esto de la cirugía? ¿En tu primer año pudiste operar o cómo es? ¿Entras como ayudante? ¿Has hecho algo solo?
o cómo va avanzando, cómo se avanza en esta especialidad en neurocirugía para llegar, por ejemplo, al momento en que un asistente o un residente pueda operar solo? Pues en neurocirugía son 460 cirugías que tienes que hacer solo para que puedas graduarte. Obviamente tienes un lapso mínimo de 6 años, pero tienes que llenar tu logbook, que son de 460 cirugías. Al principio estás como asistente, obviamente, y por ejemplo, un EVD, Externe Ventrikeldrainageanlage, es la colocación de un drenaje ventricular externo, y eso al principio lo haces 1 o 2 veces con el especialista, el resto ya lo puedes hacer solo porque es algo relativamente sencillo. Para mí fue un poco diferente porque yo empecé como wissenschaftlicher Mitarbeiter, que es como un asistente científico, por decirlo así, porque yo estaba con mi Berufserlaubnis, mi permiso de trabajo, más no tenía la aprobación todavía. En esta universidad eso es diferente, por eso lo quiero aclarar, porque no todas las universidades lo toman así. Con Berufserlaubnis en mi universidad no se permite trabajar como residente. Yo hacía todo lo que hacía un residente, pero estaba con contrato de wissenschaftlicher Mitarbeiter, ganaba muchísimo menos que mis compañeros, pero hacía el mismo trabajo. Cabe aclarar que hay universidades, hay hospitales que están vinculados con universidades y también hospitales independientes. Exacto. O sea, quiero aclararles. En el caso de, por ejemplo, tuyo, tú estás en un hospital que está vinculado con una universidad. Exacto. Por eso es que para mí, por eso quería aclarar que solo para mí, en mi caso, en mi universidad, Uniclinic, no podía entrar como Assistenzarzt de una vez. Aunque estaba haciendo todo lo que hace un Assistenzarzt, en el papel no lo era. Y después de que me llegó la aprobación, ahí sí, por eso es que estoy en 2º año, si no estuviera en 3er año. Entonces, para continuar, también, de pronto, no sé si esto sea un poco imprudente, pero ¿qué nos puedes decir sobre los pagos? No, aquí la verdad es que yo no me puedo quejar. Aquí pagan como un relojito, es decir, los 15, y si el 15 es fin de semana, te pagan antes del fin de semana. Entonces, con eso no tengo ningún problema. Si quieren saber cuánto en realidad gana un médico Assistenzarzt en Alemania, es solamente métanse Assistenzarztgehalt en Google, le dan Enter y la primera línea que les aparece es pues cuánto gana. Pues dependiendo del nivel en el que entres primer año, puede estar en un bruto de 6.100 euros. A eso le quitas obviamente los impuestos, que son casi el 40%, más o menos. Dependiendo si estás casado, si no estás casado, entonces ya ahí varía cuánto recibes, pero ese es tu sueldo básico. A eso tienes que adicionarle los turnos de 24 horas o los turnos de llamado, y ya con eso pues obviamente se aumenta mucho más el ingreso. La verdad es que no me quejo, aquí uno puede vivir muy bien con un sueldo de médico y puedes ahorrar. Bueno, ¿y tienes de pronto alguna experiencia, algo que recuerdes con mucho cariño, o una experiencia graciosa que te haya pasado durante tu residencia que nos quieras compartir? Pues más que todo con mi nombre, porque cada vez que entro y me presento con mi nombre, pues piensan que me hablan súper rápido y entiendo todo. Ya pues obviamente ya después de 4 años de estar aquí sí mi nivel ha aumentado muchísimo, pero hay muchas partes en las que tengo que preguntar otra vez porque me hablan con acento o me hablan, no hablan el alemán alto, que es lo que se llama el Hochdeutsch. Si no utilizan ese, a veces no voy a entender. Es como si a alguien de la capital de Colombia le pregunta a alguien de la costa de Colombia y van a quedar los dos, pues no entendieron, ni el uno se entendió con el otro. Entonces es lo mismo en Alemania. O sea, español es mucho más usado que el alemán en el mundo, pero hay palabras que, por ejemplo, los argentinos le dicen palta, creo, si no estoy mal, al aguacate, y nosotros decimos aguacate. O sea, así es. Son lo mismo, pero imagínense lo reducido a un solo país, a solo Alemania. Entonces el sur de Alemania habla de una forma, donde Odette está, que es el oeste, yo estoy en el este. Entonces también tienen sus dialectos diferentes.
pero que al fin y al cabo, cuando van a hablar con una persona que se nota que es extranjera o que saben que es extranjera o que por el acento lo notan, intentan hablar un poquito más deutlich, un poquito más claro. Entonces, bueno, eso. Pero el resto siempre piensan que no, que este es alemán, se ve como alemán y tiene acento más o menos alemán. Bueno, ese man es alemán. Y es así. Eso es otra anécdota ahora que me acuerdo. Me tocó presentarme y aquí uno se presenta con el apellido primero y no con el nombre. Entonces la jefa me preguntó mi nombre y yo le dije Friedrich. Y entonces ella me dijo, bueno, Herr Friedrich. Y yo, no, yo me llamo, o sea, mi apellido es Bellingroth. Ah, pero si usted me dijo Friedrich, sí, pero ese es mi nombre. Entonces es la diferencia de cultura, de que en Colombia sí, te preguntan tu nombre y tú dices tu primer nombre, no el segundo, no el apellido. Usualmente sí, uno dice señora Laura, señor Exacto. Pedro, aquí se dice por el apellido, o sea, como si dijéramos, no sé, señor Pérez. Exacto. Dicen aquí en Alemania, sí, sí. Entonces nada, eso fue el primer día y pues la gente se empezó a reír porque obviamente no entienden y nada y eso, pero... ¿Qué le podrías decir a un colega, por ejemplo, en Latinoamérica, que está viendo este video y que quiere hacer, por ejemplo, neurocirugía en Alemania? ¿Qué quisieras decirles? Se puede. Neurocirugía es muy buscado en Alemania ahora mismo y o sea, hay mucha gente que quiere estudiar eso y me parece que lo puedes lograr si te lo pones como una meta. El idioma es lo más importante porque del resto lo aprendes aquí. El resto de la medicina pues lo aprendes acá, pero lo más importante es tener el idioma. Una vez tengas el idioma, el resto se cae por sí solo. Así es. Bueno, Friedrich, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista. Por aquí vamos a estarles también dejando las redes sociales de él, por si a alguno les interesa la neurocirugía, pueden hacerle también a él un par de preguntas. Un dato curioso, Friedrich está casado, su esposa nos va a estar acompañando en un próximo video y nos va a estar hablando sobre medicina nuclear, una carrera muy poco conocida, por lo menos en Colombia, y que seguramente les va a parecer muy interesante. Entonces va a haber una parte 2 con Andrea Luna. Y bueno, Friedrich, gracias otra vez por tu tiempo. No, siempre, y no, la verdad me parece súper bien el proyecto que ustedes tienen y pues siempre lo sigo y me doy cuenta de todo lo que la gente los necesita, porque Alemania también necesita médicos y todos los compañeros que necesitan ayuda o algo siempre los refiero a ustedes y bueno. Entonces, gracias por estar conectados con nosotros. Espero que entonces nos veamos en una próxima ocasión. Si les gusta este video, por favor denle like, compártanlo de pronto a una persona que les interese. No olviden suscribirse y dejarnos en los comentarios qué otras especialidades les gustaría que tuviéramos por acá. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!